¿Cómo se supera ese miedo? Pues hay que tomar la decisión primero de querer superarlo. Y una vez que has tomado esa decisión, buscar situaciones que te enfrenten a él. Puedes empezar de poco a poco, Sí, exacto. o de golpe. Hay diferentes estudios que demuestran que una inmersión de alto impacto Este es un programa patrocinado por EmprendeConExitUniversity.com, plataforma educativa para emprendedores y donde aprender de los mejores. ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste miedo? Bueno, yo tuve mucho miedo a suspender desde muy pequeño, ¿Vale? pero quizás una vez que recuerdo fue buceando con 10 años yo creo que tenía, pescando pulpos en una playa de Alicante, en Denia. Ajá. En ese momento el pincho que yo llevaba para pescar se quedó atrapado entre las piedras y el pulpo y yo no pude zafarme de él porque lo llevaba atado a la muñeca. Sí. Y esos momentos que yo tuve depresión de que no puedo salir, que me voy a ahogar, que no me puedo quitar, no me puedo deshacer este nudo, Ajá. la verdad es que fue un momento de pánico. Y ahí supe lo que era el miedo, pero Vale. vamos, en primera persona. ¿Y cómo superaste tú eso? Bueno, con los años yo creo que a raíz de esa experiencia Sí. desarrollé una fobia, claustrofobia, a los espacios cerrados. Ah, ok. ¿Y cómo se ha superado ese miedo? Pues ese miedo lo he superado a base de enfrentarlo, de afrontarlo, de buscar situaciones que me pusiesen de cara a ese miedo que yo sentía. Por ejemplo, meterme en un ascensor, subir aquí a tu casa, ¿no? Anteriormente, era una experiencia para mí terrorífica. Actualmente vivo en la planta 15 de un edificio en Madrid y subo todos los días en ascensor varias veces. ¿Cómo se supera ese miedo? Pues hay que tomar la decisión primero de querer superarlo. Y una vez que has tomado esa decisión, buscar situaciones que te enfrenten a él. Qué bueno. Puedes empezar de poco a poco Sí, exacto. o de golpe. Hay diferentes estudios que demuestran que una inmersión de alto impacto puede salvarte de ese miedo. Puede hacerte ver que realmente no hay un peligro, que era una imaginación tuya, que no tiene nada que ver con la realidad. Meterte en un ascensor, por ejemplo, no es una actividad de riesgo, pero el que es claustrofóbico lo ve así. Entonces, cuando tú sabes, el que te tutela, el que te acompaña, tu coach, tu amigo, incluso tú mismo, en soledad, tomas esa decisión de decir, voy a dar una oportunidad a ese héroe, a ese valiente que yo llevo dentro. Voy a entrar. Se produce el milagro. Te das cuenta que llega un momento que ya no puedes tener más miedo. El miedo te traspasa, te deja ahí temblando, pero llega un momento en que ya ves que no ha ocurrido lo que tanto temías, que el aire no se ha acabado, que sigues estando vivo. Y entonces comprendes lo equivocado que has estado tantos años. O sea, primero la decisión de confrontarlo y luego Sí. irlo haciendo gradualmente. Esto es algo que no sé si te ha ocurrido, tú que eres también conferencista. Sí. Sabes que uno de los mayores miedos es hablar en público, que Sí. muchos emprendedores lo tienen. Y yo a veces les digo, oye, yo tenía mucho miedo también de hablar en público, a veces me cuesta comunicar mis Sí. ideas. Y a mí me ha ayudado, como tú has dicho, poco a poco, pues hablar a una persona, luego a 3, luego a 5. Y eso es una buena forma, ¿no? Es una buenísima forma. Pero también está la forma de impacto total, ¿no? O sea, te subimos al escenario Sí. y venga, a ver qué pasa. Vale. Bien. Hablar en público es una de las cosas, miedo a hablar en público es uno de los temas que yo más trabajo, Vale. porque efectivamente muchos directivos, muchos CEOs, muchas personas que se dedican a la comunicación o tienen que transmitir o emitir conferencias, la verdad es que tienen mucho miedo a hablar en público, porque piensan que no van a saber, que de lo que hablan les van a tachar de fantasmas, que no confían en sus conocimientos. Todo eso hay que trabajarlo, porque al final, cuando tú te pones al servicio de esas personas que te van a escuchar, pues dejas de tener el foco en tu ombligo, en tu ego, y te conviertes en un transmisor de esas ideas y empiezas a hablar de tu trabajo, de tu negocio, de tu proyecto, pues como si fuese de tus hijos, con total orgullo, Sí, ¿no? sí, total, total. Una cosa que he leído de ti, bueno, que mucha gente sabe, es que eres TEDx. Yo cuando leí eso dije, bueno, conferencista TEDx, pero no, es TEDx. TEDx es técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Entonces tú aquí en tu libro tienes, bueno, tú has pasado por un montón de cosas, ¿no? Has hecho
bueno, has tenido muchísimos trabajos, has estado en un montón de sitios, también has sido policía, pero luego hay una parte... Soy policía. Ah, eres policía, sí. Vale. Pero hay una parte que a mí me llama la atención y que a lo mejor la gente le llama la atención. ¿Cómo pasas de haber sido policía y haber tenido diversos trabajos a que te dé la curiosidad por el TEDx? Bueno, el TEDx es una especialidad dentro de la Policía Nacional, vale. Donde tú accedes por concurso, por una posición, por promoción interna. ¿Sí? Y me llega esa decisión, esa determinación de formar parte de esta unidad después de ver la actuación de un TEDx en la calle, hace muchísimos años. Vale. Una intervención aquí, muy cerquita de aquí, en la Plaza de Cibeles, Sí. donde un paquete de bomba le había volado la mano a un cartero y llegan los TEDx para solucionar esa incidencia y se encuentran con otra bomba. Cuando llegamos allí, los diferentes operativos nos dicen que nos escondamos, que nos atrincheremos porque la van a desactivar. Y yo me recuerdo en esa Plaza de Cibeles, donde había un silencio rotundo, escondido en un portal, pero no pudiendo evitar mirar a ese hombre cómo se acercaba con ese traje, cómo recorría esos 50 metros hasta la bomba, en total soledad. A mí me pareció un acto medio suicida, ¿no? Y pensé en cómo se debería de estar sintiendo, y ahora con la experiencia sé perfectamente cómo se sentía. Esos momentos para mí fueron eternos. Yo no veía el momento de que ese hombre se levantase ya de ahí, desactivase esa bomba y volviese otra vez a su furgoneta, ¿no? Cuando volvió yo le pregunté, ¿pero cómo has podido hacer eso? Claro. ¿Cómo has podido hacer eso? O sea, ¿cuánto te pagan a ti? O sea, ¿de qué estás hecho? Sí. ¿Qué pensabas? ¿Qué sabes tú que no sé yo? Y él me miró, levantó su mirada y la clavó en la mía y me dijo, es mi deber. Y esa contestación a mí me abrió muchos interrogantes, mi deber. Que yo lo sabía porque era policía, porque había jurado el cargo, porque sabía muy bien de lo que me hablaba, pero hasta ese punto. Y tuve mucha curiosidad por afrontar esas situaciones de tanta responsabilidad que asume un TEDx, ¿no? Vale. Y luego pasaron los años O sea, que y entré. esa persona te inspiró a que Sí. tú te convirtieses en TEDx, pero de ahí tú te hiciste varias preguntas, pero ¿cuál fue ahí la decisión que tú dijiste? Bueno, me llamó mucho la determinación de ese hombre, la seguridad, la templanza, Ajá. que él toma muchas decisiones Sí. que en otras unidades quizás no tomes, la gran responsabilidad que tienes, luego la actualización permanente, nunca dejas de saberlo todo, siempre estás aprendiendo. Son muchas cosas que tiene esta unidad que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo esa responsabilidad. Tú querías ser eso, Sí. como ese Madelman, ¿no? Exactamente. Bueno, ha sacado ese juguete que, para Sí. los que no lo sepan, yo tuve un juguete de pequeño favorito que era este Madelman, ¿no? Los diferentes Madelman que había y fue un juguete que a mí me acompañó en toda mi infancia. Qué bueno. Es que aquí hay también otra pepita de oro que sueltas, ¿no? Que dices que cuando conectamos con nuestra identidad, nuestra misión y nuestra pasión es cuando desarrollamos todo nuestro potencial, encontramos el impulso para superar nuestros miedos. Entonces fue tú ahí, ¿no? Donde también te conectaste con eso y ¿no? superaste eso en cierta medida, ¿no? Sí, es verdad. Ese Madelman, sin saberlo muy bien, pero ha estado como de fondo de escritorio, ¿verdad? Ajá. Siempre ha habido una parte de mí que ha querido ese tipo de vida, de falta de monotonía, de un reto diario, de no saber muy bien qué te depara tu profesión, pero sabiendo que tienes herramientas para afrontarlo. Y para mí el Madelman es una aventura constante, ¿no? Luego cuando ves que Spielberg saca Indiana Jones y películas de este tipo, pues también te ves un poco ahí, ¿no? Te gusta ese claro tipo que de sí, vida, claro que ¿no? sí. Yo no ambicionaba ser abogado, no ambicionaba ser otras profesiones que respeto mucho, pero que quizás no iban tanto con mi forma de ver el mundo. Y los Madelman para mí reflejaban eso, una actividad donde tú te realizas, pasión por lo que haces, que eres ferviente, cumplimiento del deber, este tipo de cosas que en mí resuenan de una manera, creo, muy especial. Sí, sí, sí. Yo estaba leyendo, bueno, seguramente le conozcas, a Nelson Mandela, ¿no? Sí. Nelson Mandela tiene una frase que dice, el valiente es a quien a pesar de sentir miedo se sobrepone y lleva a cabo lo que le corresponde a uno enfrentando y sintiendo temores. Entonces la pregunta del millón, ¿se puede aprender a ser valiente? Claro que se puede aprender a ser valiente. ¿Cómo? Siendo valiente. Si no encuentras en tu vida, en tu biografía, momentos heroicos o valientes, porque puede ser que te juzgues de una manera muy severa, busca en tu entorno
personas o personajes que te recuerden, que retraten a ese concepto que tú tienes de persona valiente. Yo desde muy pequeño los encontré en los cómics, o en los tebeos que se llamaban entonces, y en los Spider-Man. Y emulando, repitiendo, replicando esas formas de actuar, yo me consideraba valiente. En momentos donde tenía miedo. Porque hay que recordar que solo es valiente cuando tienes miedo. Si no tienes miedo no te puedes llamar valiente, no estás superando nada. El que hace una cosa que para nosotros es de valientes, pero la domina perfectamente, pues será un experto. O todo lo contrario, será un imprudente, un inconsciente, un temerario. Solo es valiente aquel que actúa a pesar de su miedo. Entonces, cuando aparece el miedo tienes una oportunidad única de ser valiente. Y va a ser un momento en tu biografía que vas a recordar. Sí. Porque esos momentos donde hemos pasado miedo de verdad no se olvidan. Sí, es una emoción que te que atenaza. esto es muy bueno, te lo quería sacar porque... Sí. Es que este libro realmente es bueno. Yo, mira, realmente no recomiendo muchos libros, pero es que este libro os lo vais a leer, ¿no? El mío es de valientes. Hay una parte que dices... En todos esos momentos de ilusión, esperanza y excitación sobre el futuro, el miedo te escoltó para recordarte de que algo podría salir mal, pero también para cuidar de ti y de los tuyos. Y entonces descubres que al otro lado del miedo están tus sueños y los mejores momentos de tu vida. Así Entonces, es como curioso, ¿no? Porque cuando sentimos que esa ilusión, esas ganas, eso, pues de repente puede estar justo cuando sentimos los mayores deseos, ganas, también está eso, ¿no? Es como algo increíble. Entonces, preguntarte aquí, ¿a ti te ha pasado algo similar? O sea, ¿podrías darnos un ejemplo en concreto de que te haya pasado a ti de, guau, pues mira, hermano, sentí una excitación increíble por esto, pero en el mismo momento sentí un caga absoluto por esto? Bueno, yo practiqué artes marciales, por ejemplo, desde muy pequeño. Vale. Sí. Y yo recuerdo que en el Campeonato de Madrid de Taekwondo, yo decía, madre mía, este tío además era un cinturón mucho más alto que el mío, yo decía, me va a machacar, y efectivamente me machacó. Pero una vez que yo salí a ese tatami, el miedo se quedó fuera. Recuerdo la primera navegación que hice con mi hija pequeña, de Alicante, Ibiza. Sí. Pues también antes de salir de ese muelle, antes de zarpar, antes de enfrentarte ya al mar abierto, Sí. pues sientes ese temor y esa desconfianza, porque cuando tenemos miedo es que no confiamos en nuestra resolución. Pero en tú también querías vivir eso con tu hija. Claro, hay otra fuerza que tira de ti. Dice, es que si no lo haces, te vas a quedar donde estás. O sea, el miedo gana la batalla. Tu vida sigue donde la has dejado. No. Entonces, yo tenía miedo, pero también tenía una pasión y una ilusión que era mayor que el miedo. Eso es lo importante, buscar esa conexión. Digas, bueno, yo tengo miedo, pero ¿qué está al otro lado del miedo? ¿Qué es lo que realmente quiero en esta vida o en este momento? ¿Es más importante que el miedo? Al final lo haces. Y cada paso que das, afrontas y superas ese miedo. Porque el valiente, el corajudo, es el que va tirando de ti, el que te va reafirmando, diciendo, ostras, pues sigo aquí. Y lo he hecho. Yo hoy he empezado con un vídeo corto y mañana con un vídeo más largo, y hoy una entrevista solo radiofónica y mañana le meto vídeo. Pues todo este tipo de cosas son las que te van dando confianza. Y disfrutaste ese viaje en barco contigo, muchísimo, ¿no? Sí. Muchísimo. Aunque hubo momentos, si te has leído el libro, lo habrás visto, sí, está aquí, de está decir, ahí, madre está mía, en la que me he metido. Sí. Esto, yo quería compartirte una analogía, que también lo que has dicho de la terapia del impacto total o poco a poco, yo a veces me voy a escalar con un amigo, ¿vale? Al rocódromo, ahí en el Sarma, y entonces, pues, tú vas escalando, ¿no? Tú vas con el arnés, pero luego desde arriba, para volver a bajar, o te bajas así, o simplemente te sueltas. Sí, un acto de confianza, ¿eh? Claro, entonces la primera vez, claro, yo escalé, y estaba ahí arriba del todo, y dije, ostras, o bajo así, o me tiro, pero es que claro, justo ahí sentía este miedo que estamos hablando de, ostras, sé que si me tiro va a ser una sensación increíble, pero estoy acojonado por si la cuerda no funciona o lo que sea, y es la primera vez. Entonces ahí hice lo de impacto total, ¿no? Y fue una sensación increíble. Pero otro amigo que fue más inteligente, pues escalé un poquito, y para sentir la sensación antes, ¿no? De cómo se siente uno tirándose de 1 metro de altura, pues se tiró, ¿no? Entonces, nada, quería compartírtelo porque al final como que eso funciona y que detrás de esos miedos están las mejores sensaciones, ¿no? Yo recuerdo un salto en helicóptero en rappel, donde 4 soldados nos tirábamos, 2 por cada lado, ¿no? Y ese momento en el que te pones en el patín,
del helicóptero y tienes el rotor encima y tienes que ponerte en ángulo recto y luego caer en vacío, ¿no? 60 metros, la verdad que es otro momento donde dices, pero ¿quién me mandará a mí meterme aquí, no? O sea, pero una vez que lo has pasado, una vez que llegas a tierra, dices, lo quiero volver a hacer, lo quiero volver a hacer, me encanta. Y es que al lado o sea, lo que nos da miedo muchas veces, cuando le ponemos un nombre y cuando lo afrontamos, nos damos cuenta que son cosas que nos encantan. Que no nos sentíamos capaces cuando éramos totalmente capaces de hacerlo. Totalmente. He visto que, bueno, en el libro tienes una fórmula, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, vale, ¿cómo puedo ser yo valiente? Sí. No siendo valiente, ¿no? Sí. Pero he visto que tienes una fórmula, el MC4, que es motivación, control, certeza, capacidad y coraje, ¿no? Sí. Entonces, no sé si te parece si podríamos poner, como diagnosticar esto como con un ejemplo práctico de un miedo que mucha gente tenga. No sé si te apetece el... Bueno, mira, se lleva... a mí me preguntan mucho en el mundo de la empresa, ¿no? De los negocios, cómo emprender, cómo afrontar un nuevo negocio. Vale. Y es un miedo que todo el mundo tiene a fracasar. Miedo ¿verdad? al fracaso, me encanta. Cuando empezamos una nueva andadura profesional tenemos miedo a que nuestro dinero lo perdamos, a que no funcione, a que el cliente no nos quiera, a que el producto no funcione tampoco. Entonces yo creo que lo importante es tener una buena motivación. Fuerte, ¿verdad? Porque sabes que te vas a enfrentar a una situación donde muchas noches sin dormir, donde quizá va a haber momentos de dificultad, que si no tienes esa motivación va a ser difícil que aguantes. Lo siguiente sería tener un control de esa situación, ¿no? Un control. Nosotros perdemos el control cuando perdemos el control de nuestras emociones. Así que mantén esa templanza, ese juicio justo, esa serenidad para, en los momentos difíciles, saber que van a llegar, anticiparte y mantener esa calma. Sabemos que no va a ser difícil, que no va a ser fácil, pero aún así queremos luchar por ello. Tienes que tener una capacidad resolutiva. Esto significa que no solo con motivación, no solo con actitud se consiguen las cosas. También hace falta tener esa pericia, esa formación. Si vas en un avión no quieres que el piloto esté solo motivado y tenga una actitud muy buena, también quieres que sepa pilotar ese avión, ¿no? Entonces preparémonos para ese desafío, para ese negocio, para eso que queremos hacer, porque sin esa preparación va a ser muy difícil que tú hagas un buen trabajo. Coraje en la acción significa que llegado ese momento hay que dar el paso. No puedes tirarte toda la vida haciendo un plan de estudio, un plan de negocio, soñándolo. En algún momento tendrás que pasar a la acción y levantar ese cierre, ¿no? Entonces, está en el último lugar, pero es verdad que solo se supera el miedo en la acción. Debería de estar el primero, ¿eh? Qué bueno, es que esto también lo había leído. Bueno, motivación también te refieres a la primera, es como una visión, no sé, un sueño, como algo que realmente tienes que desear. Ok, vale. Y ahora yo preguntarte, tú que estás dando tantos cursos, charlas, talleres, vale, porque son estas 5, pero ¿cuál crees, en tu experiencia, que la gente más le hace falta? Es la acción, es que la acción es la verdad. Coraje. El coraje en la acción, efectivamente, es que en la acción se revela si funciona o no funciona. Y desde ahí puedes recalcular y reconducir tu vida o tu camino. Oye, pues este producto no ha funcionado. Pues ¿qué podemos hacer? Esto no me ha funcionado a mí. Pues ¿qué puedes hacer? Toma una decisión. Yo digo 3 pasos, ¿no? Reflexión, decisión, acción. Por este orden. Dale una pensada. Toma una decisión y pasa a la acción. Ya está, pero así. En todo. Desde ir a comprar leche hasta empezar una nueva vida. Sí, porque digamos que desde la motivación, el control, la capacidad, la certeza, todo eso es mental, pero hasta que no tienes el coraje de hacerlo y no haces, todo es mental, ¿no? Y nada sucede. Claro, es verdad que la motivación y el control emocional también hay una parte de acción, ¿verdad? Porque tú tienes que hacer cosas para estar más tranquilo, para estar más sereno. Para motivarte también tienes que alimentar esa motivación. ¿Cómo lo alimentas? Con películas, con libros, con escuchando a gente que te inspira. Todo hay una parte de acción. Yo digo que en la acción está la solución, en la acción. Pero es verdad
que una transformación profunda, por ejemplo, el ser humano es desde dentro hacia afuera, ¿verdad? Un cambio rápido es pum, pum, de fuera hacia adentro. Nos ponemos a bailar aquí, luego a saltar y enseguida... Mirar el vídeo. Sí, sí. Y enseguida nos llenamos de energía y de fuerza, Sí, ¿verdad? Sí. Pero un cambio profundo en el ser humano es siempre de dentro hacia afuera. Esa motivación tiene que nacer de ahí dentro. Ese fuego es interior, nace desde tu corazón. Y tú eres dueño de eso. Eso Ahí- es lo que tienes que tener blindado. Claro, claro. Es que hay una cosa aquí que también tienes una pequeña historia en la que dices que tú, por ejemplo, tú construiste una autoimagen que tú dices, bueno, yo cuando fui superando, pues a lo mejor esos miedos y los iba logrando, te vas creando como una autoimagen más fuerte, una confianza en ti y también te ves como un logrador de cosas, ¿no? Que vas construyendo también ese coraje. ¿no? Claro. Es que yo coincido contigo porque, bueno, ahora también hablando de tanta gente que quiere emprender, sí tienen el sueño, el deseo, se están haciendo hábitos, que es importante, la meditación, etcétera, pero a la hora de tal, falta el coraje. Ya. Es que da mucho miedo, la acción da mucho miedo. O sea, podemos estar hablando Ya, aquí horas ya, y horas sí, de cómo saltar sí. de un puente, Sí, sí, de sí, cómo sí, entrar a fuego y sí. sangre en esa habitación. Sí. Pero hasta que no te metas, Sí. hasta que no pases por la puerta, Sí. hasta que no saltes, no lo vas a ver. Y ese es el momento de la verdad. Es que es el momento de la verdad. Vale, ahora para que una persona, imagínate que nos esté viendo, diga, vale, pues aparte de esto, para que me pueda llevar algo práctico, ¿tú qué hábitos tienes en tu día a día que tú digas, bueno, Armand, pues yo tengo estos hábitos, por ejemplo, para trabajar mi control, ¿no? Que lo has hablado antes, pero también para trabajar mi coraje? ¿Qué hábitos tienes? Bien, a mí me gusta meditar, poco tiempo al día, pero suelo meditar, suelo buscar un momento, sobre todo en la mañana, donde me siento y tengo unas respiraciones profundas. Vale. Intento tener la mente no fijada en nada. Nada. Yo reviso mi correo para saber lo importante, si tengo algo importante, algo Sí. urgente en el día que resolver. Prioridades. Tengo una agenda que ya desde el día anterior o días antes he ido llenando de actividades, reuniones o compromisos, formaciones, charlas, lo que tenga ese día. Suelo tener entre 40 y 50 minutos de una actividad física, Vale. que puede ser de andar, correr, alguna actividad de esta. Después de comer suelo tener una siesta de 15-20 minutos, que para mí es suficiente. Ah, esa yo también siesta. hago eso, sí. Sí, a mí me repone de toda la actividad y me llena. Más tiempo Sí. no, porque entonces ya tienes toda la tarde una modorra que, no, Sí, que no sí. te deja Eso- estar... Hay un buen libro sobre eso que habla de más de 20 minutos, entras Sí. en un ciclo de REM y todo eso, pero que Sí. 20 minutos como que... Había una cosa, no sé si lo viste, que era de si te tomas café en comparación con una siesta, la siesta te mantiene más ahí y luego baja un poquito, pero el café era como así. Claro. Entonces que la siesta era como... Así que nada, gracias Sí, por decir eso. está dentro del programa también de astronautas, Ujú. de la NASA, y en fin, está comprobado que esa siesta de 20 minutos es muy reparadora y que viene muy bien al cuerpo. Y suelo leer todos los días algo que me inspire. Vale. ¿eh? No todos los días puedo leer, quizá hay veces que tengo que trabajar más en mis discursos o en mis formaciones, Sí. pero intento seguir llenando ese conocimiento. Y últimamente estoy dando vueltas a ampliar un poco más mi oferta, ¿no? Hasta ahora he hecho mucho coaching, he dado muchas conferencias Sí. y ahora quiero empezar también a grabar vídeos para YouTube y Claro que hacer sí. algún infoproducto con la gestión Claro, del miedo, claro que sí. este tipo de cosas. Pero vamos a ver si me da la vida, porque es que la verdad es que entre mi trabajo de TEDx, mi trabajo, Sí, sí. pues el día tiene las horas que tiene Ajá. y hay veces que no da para más. Vale. Entonces, ahora mira, con esto de YouTube, que hemos estado hablando un poquitito Sí. antes, ¿cómo estás tú gestionando, bueno, no sé si será un miedo, pero no sé si vas a hacer como una progresión o algo para que tú poco a poco vayas saliendo en vídeo? ¿Qué tienes pensado? ¿Primero hacerte un vídeo, luego hacer un directo? ¿Cómo tienes pensado? Mira que hacer yo todo me lo eso? tomo muy profesional, pero también yo sé que esto son cosas que yo me autoimpongo, que no necesito. O sea, Sí. yo vivo muy bien como vivo, Sí. no necesito más, ¿no? Sí. Pero me divierten, para mí son un reto, me gustaría aprender a hacer cine, dirigir cine, cortos, vídeos. Qué bueno. Entonces está todo dentro un poco del mismo... Mismo Quiero pack, sí. superarme en eso. Sí. Y quiero aprender en ese tipo de cosas. ¿Tengo miedo? Pues la verdad es que la palabra miedo es un poco grandota para esto. Vale, Lo que sí sí. tengo es mucha curiosidad. Mucha curiosidad. Sí, y ganas de empezar a avanzar y empezar a hacerlo.
Bueno, pues avísame, yo llevo aquí ya unos Sí, años, así que... los que no están aquí no pueden ver el gran estudio que tienes y lo bien preparado que lo tienes todo y se ve que ha habido un trabajo aquí de aprendizaje largo. Y sí, como ya te he dicho, sí que aquí se hace falta también sí paciencia, porque a veces que no sabes de dónde vienen los errores, ¿no? Como, bueno, pero ¿quién ha tenido este error? Pero lo buscas a veces en internet y hay mucha gente que tiene el error que tú, o sea, eso que tú estás pasando, hay mucha gente que le ha pasado y eso a mí me ayudó bastante, así que... Pues yo creo que podrías dar ya un curso muy bueno sobre cómo empezar, ¿no? De cero, porque todos los focos que tienes aquí, las cámaras, lo bien que lo tienes todo conectado, la verdad. Los referentes que traemos, como tú, Sí, efectivamente. Bueno, y luego eso, que he visto gente que efectivamente para mí son amigos algunos y referentes. Bueno, pues... Y eso es porque haces un buen trabajo. Gracias por tus palabras, Julio. Gracias. Cuéntanos un poquito más qué visión tienes. Ya hemos visto que quieres hacer un poco esto, pero ¿tienes como alguna visión más para los siguientes años? Sé que estás como muy a gusto donde estás, pero ¿hay algo más que quieres hacer? No sé, algún evento especial, no sé, cuéntanos. No me he propuesto nunca ser el que organiza el evento donde vayan otros ponentes y no es algo que a mí en estos momentos me llame la atención. Sí. Ya el desafío de dirigir algún corto me parece muy grande. Son 3 años de estudio, tengo que ir a escuela, en fin, que me gusta mucho navegar también a vela y tengo que atender ese barco y tengo que... También, como sabes, tengo una hija, en fin, que la vida también... Aunque yo disfruto en todo lo que hago, pero también me gusta tener algún tiempo muerto en el día donde no aburrirme, porque no es un concepto que yo maneje, pero sí con libertad para hacer lo que quiera, desde ver una serie o salir a pasear con mi perro o lo que me apetezca, ¿no? Sí. Te voy a traer una idea que me ha nacido, porque es que hace un tiempo entrevisté a... bueno, se me olvidó el nombre, pero esta persona era deportista paralímpico, ¿vale? Y es medio ciego y bajaba una montaña a 100 km/h. Entonces, él, después de esa experiencia de deportista paralímpico, se ha hecho también coach, está ayudando a la gente, ¿no? Y me decía, Armand, yo creo que la gente, sobre todo los emprendedores, veo mucha gente que es muy mental, y a mí una cosa que creo que me ha ayudado a superar mis miedos, mis barreras, ha sido el deporte. Porque el deporte es así como terrenal y vas superando muchos retos, obstáculos, hay desafíos, hay trabajo en equipo. ¿Tú crees que, no sé, el deporte, la actividad física en este sentido, como también ayuda a todo esto? Y sobre todo en el miedo, ¿sabes por qué? Porque tiene muchos de los síntomas que tú sientes haciendo deporte, como es sudar, que te suba la tensión, que se te acelere el corazón. Todo esto ocurre cuando tú tienes miedo. Entonces, acostumbrarte a esos síntomas también facilita que cuando tienes miedo en este sentido, estés más acostumbrado a soportarlo y gestionarlo que cuando te viene de golpe, ¿no? Por otro lado, es verdad que el deporte lo que tiene es que ofrece el resultado casi inmediato. Tú empiezas a andar y te notas al día siguiente mejor y el otro mejor y vas bajando. Es progresivo, efectivamente. Entonces, empiezas a asociar esfuerzo-trabajo con un buen resultado. Si tú te pones a trabajar, decíamos antes de emprender, es que no solo es abrir el negocio, es que mandar un correo, leer un libro, poner un post-it en tu tablón. Todo este tipo de cosas es pasar a la acción, es ir pasando a la acción hasta que llega un momento en que dices, bueno, pues venga, voy a hacerlo. Vale, estupendo. Pues nada, gracias por aclarar eso. Y oye, mira, ya que estamos en un programa, bueno, que también, aparte de inspirar, ¿no?, crecimiento personal al público general, también hay mucho emprendedor que nos sigue. ¿Hay algo en concreto que les puedas decir a ellos para gestionar mejor esas decisiones bajo presión? Porque sí que es cierto que vivimos con la incertidumbre y vivimos con ese miedo, ¿no? Entonces, ¿tú hay algún consejito que puedas dar ahí pues para que un emprendedor, oye, bajo esas circunstancias pueda tomar mejores decisiones? Bien, visualizar tu negocio perfecto es un buen ejercicio. Visualizarte en el éxito, visualizándote ganando, haciéndolo bien, tratando bien al cliente, recibiendo una buena respuesta es importante porque tu cerebro no va a distinguir la realidad de la ficción y además te va a preparar a ti mentalmente para esas situaciones donde las cosas no vayan tan bien. Visualízate en esas situaciones donde crees que no puede ir bien tu negocio y cómo actuarías tú en consecuencia. ¿Qué decisiones tomarías cuando tu casa está ardiendo? Porque cuando esto, si llegase a ocurrir, te va a ser mucho más fácil. Aquello que entrenamos es lo que luego haremos bajo presión.
es la práctica y el entrenamiento lo que hace al especialista y al maestro. Entonces, prepárate para lo peor y espera lo mejor, pero prepárate. Yo siempre abogo por prepárate. Prepárate. Estupendo. Entrena. Muy bien. Bueno, pues nada, me parece estupendo todo lo que hemos compartido aquí y sobre todo me voy a llevar de aquí eso de hacerlo progresivamente, ¿no? La terapia del impacto total o hacerlo progresivo, que cada uno se ponga como un poco ese reto perfecto, ¿no? Que esté ahí, oye, pues mira, voy a empezar haciendo este vídeo, luego voy a hacer esto, ¿no? Como si fuese como un escalón, ¿no? Que eso es lo que te da esa confianza, ¿no? Y que tú puedas lograr las cosas, ¿no? Yo creo que es importante dejar tierra firme por detrás, ir de fuera hacia adentro poco a poco, ir avanzando y efectivamente... Y una cosita más, ¿qué me dices? Hemos hablado de la parte interna, pero del exterior, hay algo, porque hemos hablado de libros y tal, pero... Yo creo que también esas amistades y las relaciones que tienes en tu entorno te ayudan, ¿no? Todo. Yo empiezo por vístete para la ocasión. Ok. Sí. Vístete o sea, sé tú realmente. Sí. No vayas disfrazado. Mira, recuerdo en una charla que di para una gran empresa que me vieron con unos pantalones de camuflaje y una americana. Sí. Y me dijo el director de recursos humanos, ostras, ¿de qué vienes disfrazado? Digo, no vengo disfrazado, yo soy así. Esta identidad tienes que buscarla. Tienes que buscar tu identidad. Sí. Como tú te sientas a gusto y vístete todas las mañanas para eso. Eso es primer punto. Segundo punto, efectivamente el equipo condiciona al individuo. Si tú tienes un equipo que te nutre, que te apoya, que te refuerza, que te contrasta lo que tú también dices, porque siempre hay que tener una persona, ¿verdad?, que vea el fallo, que vea, pues que tenga más miedo quizá, pero nos va a ayudar a superarnos y a esforzarnos más. Este tipo de personas, estos equipos son los que hacen que tú acabes siendo un ganador. Porque si te rodeas de esas personas que solo son tóxicas, que solo te ponen palos en las ruedas, que siempre están buscando el fallo sin aportar soluciones, que no creen en ti, que te recuerdan lo peor de ti, es muy difícil salir adelante con esos equipos. Si tienes que trabajar con ellos porque hay circunstancias donde no te queda más remedio, pues ponte ese chaleco, ese chubasquero emocional, ¿verdad? Donde no te traspase toda esa inseguridad que va a afectar a tu vida y a tu trabajo. Hay veces que no podemos elegir a los compañeros, hay veces que no podemos elegir las personas con las que vivimos, entonces solo queda que cambies tú. Sí, hay una cosa que es que el equipo ganador, no sé si te suena lo de, en inglés es accountability partner, que es como... en español es como persona con quien rindes cuentas. Sí. Y hay una historia que escuché de Tony Robbins que dio una charla para el ejército, ¿vale? Y les dio una charla, tal, no sé qué, no sé cuántos, y todo muy inspirador, muy motivador, ¿vale? Y luego, lo que ocurre es que los soldados vuelven o sea, claro, ahí en equipo lo hacen todo, disciplina, tal, todo, pero luego cuando vuelven a casa, pues les mandaban ciertas cosas, pero casi ninguno mantenía lo que había hecho con el ejército, ¿no? Con su equipo. Y le preguntan a Tony Robbins, oye, Tony, ¿qué pasa? O sea, tú diste esta charla, lo estaban haciendo muy bien, pero han vuelto a casa y han dejado de hacer todo lo que se supone que debían hacer. Y dice Tony, pues mira, eso pasa porque ya no están en ese equipo de responsabilidad tal, y han dejado de hacer todo eso, ¿no? Entonces, como muchas veces el equipo como que te condiciona, ¿no? O te ayuda a mantener la disciplina, ¿no? Desde luego. También es verdad que cuando uno aprende a hacer las cosas de una manera, con unos protocolos, normalmente también se lo lleva a su vida privada. Y empiezas a ser muy minucioso, muy cumplidor, muy puntual, muy esforzado, porque a lo mejor vienes de esa disciplina, vienes de ese ejemplo, de ese trabajo en equipo, y creo que es importante también reflexionar sobre... Me has preguntado antes, ¿qué haces en el día normalmente? ¿Qué hábitos tienes? Yo tengo un hábito que es reflexionar. Reflexionar un poco dónde estoy, qué es lo que ha pasado en este día, un poco con perspectiva. Porque esa reflexión me permite a mí eso. Decir si voy bien, si voy mal, si tengo que corregir. Y hay veces que das el 100% en el trabajo y hay veces que no lo das. Y hay que ver también por qué es eso, qué es lo que está pasando, por qué has sacado el foco de ahí. Vale, penúltima pregunta. Es que esto es muy interesante porque también estoy entrevistando a algunas personas que son, bueno, terapeutas holísticos, personas que están más en lo, digamos, emocional, espiritual, ¿vale? Me encanta. Entonces,
hay una cosa que creo que es como el miedo racional, que tú sabes que tienes que superar, pero hay otros miedos que podrían ser subconscientes, ¿no? Entonces, ¿tú crees que también una persona tiene que trabajar en esos miedos subconscientes de alguna forma, ¿no? A través de, oye, ver qué te ha pasado en tu pasado, que a lo mejor no te estás dando cuenta, porque yo a veces, o sea, te soy sincero, me pasan cosas que no sé por qué me siento mal. Y no sé por de dónde viene eso, yo digo, o sea, ¿por qué dándole la mano... Dándole la mano a alguien te sientes Vale, mal? pues una cosa que me pasó es que yo una vez conocí a alguien, ¿vale? Que tenía un logo de un caballo. Sí. Y yo viendo el logo me sentí mal. O sea, dije, ostras, no sé, como una sensación muy rara, ¿no? Sí. Entonces yo empecé a investigar un poco en crecimiento personal y luego me di cuenta que hay veces cosas que tenemos desde la infancia que nos ha pasado y que a lo mejor no nos acordamos. Y yo me acordé que me caí de un caballo, Ajá. ¿no? Entonces yo dije, coño, pues no me acordé de esto, lo traje a la luz, tú tienes una cosa que lo verbalizas, lo cuantificas, ¿no? Yo lo escribí y luego yo sí que es cierto que uso una técnica que es el tapping de acupresión, ¿no? Y eso me libera el miedo, ¿no? Entonces, no sé, tú... también es cierto que me monté a caballo. Luego, o sea, que lo superé Anda, que lo has progresivamente. afrontado. Vale. ¿no? Entonces, ¿qué opinas de estos miedos subconscientes? Hombre, son muy importantes. O sea, hay una parte subconsciente que es como el iceberg, ¿no? Que está ahí debajo y que es muy grande. Pero si no somos conscientes, es difícil afrontarlo porque no sabes contra lo que estás luchando. Lo que sí te digo es que hay veces que no te puedes ir hasta el útero de mamá, ¿no? Ya, O sea, sí. hay veces Sí, que sí, estás sí. aquí y quieres llegar allí, Sí, ¿qué te está sí, impidiendo llegar allí? sí. ¿Qué es lo que te está pasando? Porque irnos tan atrás, a mí no me ha servido personalmente. Hay clientes que sí les sirve, ¿eh? Vale. Sí es verdad que es importante entender por qué te pasan las cosas, pero hay veces que no tienes respuesta porque tú encontraste ese recuerdo del caballo. Pero ¿y si no lo llegas Ya. a encontrar? Sí, te puedes volver loco, ¿no? Te puedes volver Indagando. loco y te quedas ahí clavado y no avanzas y Muy bloqueado. bueno, Entonces, muy bueno. yo prefiero, primero vamos a tomar la decisión. ¿Queremos llegar allí, sí o no? ¿Quieres superarlo, sí o no? Vale, y ahora cuéntame. Muy Y bueno. llegamos hasta donde llegamos, pero de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer para realmente llegar a ese destino Muy que bueno. tú quieres? Muy bueno. Pues nada, gracias por compartir eso, porque bueno, Ya. me haya surgido y hay gente que le puede surgir y te apoyo, ¿no? No estar tanto tiempo en el pasado, sino estar aquí y ahora. Bueno, pues última pregunta, este es un Sí. ritual en Emprende con Éxito, se llama tu mensaje 10.000, ¿vale? Ajá. Entonces tú imagínate, Julio, que estás delante de 10.000 personas, Sí. una conferencia, un estadio, teatro, anfiteatro, y quieres dejar un mensaje inspirador o motivador, bien porque quieres despertar a la gente del sueño en el que viven, de su Matrix, Sí. o simplemente tienes un mensaje muy ardiente que compartir. ¿Cuál sería ese mensaje y por qué? Bueno, a mí me gustaría hacerles una pregunta. Ok. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieses miedo? Vale. Partiendo de la base de que para mí el miedo es una emoción que nos tiene que acompañar toda nuestra vida, ¿eh? O sea, yo no hablo de no tener miedo, hablo de superar el miedo para alcanzar nuestros sueños. ¿Cómo sería tu vida si tú superases tu miedo? Creo que es muy importante Vale. tomar esa determinación en algún momento de tu vida. Muy Porque bien. esta historia, yo ya tengo mucha juventud acumulada, como dicen otros, ¿no? Y va llegando la hora en que hay que tomar decisiones para cumplir esas cosas que habías soñado de pequeñito. Y si no las puedes cumplir porque ya la edad no te acompaña o la situación, por lo menos acercarte a disfrutar de algo que tenga que ver con eso. No dejar que pase más tiempo. Estupendo. Pues nada, gracias por ese mensaje. También lo podemos dejar luego para el reto, esta pregunta. Así que, Julio, oye, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ojalá ti. Que te volvamos Muchas gracias a ti por tener- recibirme. Ojalá que te vamos a tener otra vez de nuevo en Emprende con Cristo en los futuros años. Y bueno, para todos los que estáis viendo esto en directo, lo vais a ver en grabado, puedo deciros que podéis encontrar a Julio en su página web, gestiondelmiedo.com, en sus redes sociales. También deciros que tenéis el libro de El miedo es de valientes, ¿vale? Que también lo podéis comprar en Amazon. Y pues nada, ojalá que estuvieseis aquí en el directo, porque ahora vamos a cerrar esta grabación y vamos a hacer una pregunta reto a los que estáis en directo, ¿vale? Así que nada, Julio, otra vez de nuevo, mil gracias. Muchas gracias por tu a ti. tiempo. De verdad, ha sido un Muchas placer. gracias. Y nos vemos en el próximo show. Chao, chao. Chao. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, emprendedor, emprendedora? Nada, me paso por aquí 10 segundos para decirte que si te ha gustado esta entrevista que has visto o te gusta lo que hacemos en general en el programa, tenemos algo llamado Pepitas de Oro. Entonces, esto de Pepitas de Oro es simplemente un resumen con las claves más importantes de cada entrevista que podemos enviar a tu correo una vez a la semana.
Decirte que simplemente tuve esta idea porque yo siempre, como lo has visto, estoy tomando notas, estoy tomando apuntes, porque quiero aprender lo mejor de los mejores. Y llegó un momento pues que decidí compartir pues esos apuntes de cada entrevista contigo, si estás viendo esto, o simplemente pues con todo el mundo. Así que si quieres recibir estas pepitas o este resumen con las claves más importantes a tu correo, simplemente te tienes que suscribir ahí abajo, dejando tu email, y una vez a la semana pues te enviaremos ese resumen a tu email. ¿Vale? Así que nada, espero que te pueda ver por ahí, espero que te pueda gustar mucho y nosotros nos vemos pues ya en la siguiente entrevista. Chao, chao. Este es un programa patrocinado por EmprendeConExitUniversity.com, plataforma educativa para emprendedores y donde aprender de los mejores.